Hola, mi nombre es Gustavo Talón, soy director de arte, diseñador gráfico. Desde muy pequeño dibujé y nunca paré de dibujar, lo cual a lo largo de mi carrera me dio muchas ventajas porque desde muy temprano empecé a visualizar los proyectos y a poder expresarlos rápidamente. El dibujo desde niños es algo constitutivo y que nos ayuda a rápidamente focalizar y expresar ideas sin necesidad de la verbalidad. Por lo tanto, es un circuito, estimular el dibujo en los niños provoca un circuito paralelo que nos permite rápidamente establecer contacto con lo externo. Por supuesto que es un instinto natural de los niños el dibujar, que luego se empieza a abandonar con la llegada del lenguaje. Pero bueno, hay algunos que quieren seguir dibujando y otros que no. Así que también esa es una cualidad propia. Por lo tanto, desde mi carrera, el dibujo me fue llevando a la imagen, al símbolo, al misterio de las imágenes y al intentar acceder a las culturas y al pensamiento y a la conciencia humana desde la imagen. No quiero dejar de lado algo que es muy importante en mi proceso de trabajo, que fue cerca del año 2009 cuando comencé conscientemente y comprometidamente un proceso que según la psicología junguiana se llama proceso de individuación. Es un proceso por el cual la persona puede indagarse en profundidad desde varios aspectos, tanto sea la meditación, la contemplación, el estudio. Y en mi caso, el estudio que yo deseaba indagar era justamente lo que llamamos lo que en general se tiende a denominar ocultismo. Pero vamos a lo largo de estas meditaciones, de estas charlas que podemos tener vía YouTube, vamos a ver que el ocultismo y el hermetismo y las tradiciones sagradas difieren bastante de lo que son los conceptos populares. Lo que me trae aquí hoy es un tema muy amplio que vamos a hacerlo en varios capítulos seguramente porque la curiosidad es muy grande. Lo que me trae hoy aquí es las cartas de tarot. El tarot es un compendio espectacular de todo esto que en mí provoca un interés muy profundo. La imagen, el símbolo, el lenguaje del alma. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Es el lenguaje del alma o es un principio rústico, pero principio al fin, de la psicología humana? ¿Cómo puede ser que desde nuestra formación, el dibujo, desde nuestra construcción psicológica, las acciones en el mundo, sigan siendo un misterio para todos nosotros? Misterios que, por supuesto, las ciencias psicológicas, si se quiere llamarlas de esa manera, han avanzado en algunos aspectos, pero yo estoy hablando de la persona, de tu momento en la vida en donde tenés que enfrentarte a determinadas cosas. Y ahí es donde estás solo. Ahí es donde estás solo, entregado a un montón de emocionalidades, un montón de ideas que cruzan por tu mente. Y cómo recurrir a estas imágenes a veces nos empiezan a encauzar ciertos sentidos. Hoy lo que quiero trabajar básicamente es concepto cartas de tarot. Como saben ustedes, una carta más o menos, un juego de cartas en sí, tradicional, un juego de cartas españolas, tiene ya en sí un simbolismo. Primero, piensen. Un juego de cartas, vamos a sacar todas estas, más allá de los arcanos mayores. Un juego de cartas tiende a representar una forma de un universo. Solo como una premisa decimos que en este mazo están todos los participantes del universo. ¿Qué hacemos con los participantes del universo? ¿Los ponemos en orden para jugar? No, los mezclamos. Esto ya nos abre a que hay un universo, nos explica que hay un universo completamente mezclado, confuso y aleatorio, donde a pesar de que tiene un orden, porque sabemos que están
las copas, los oros, los bastos y las espadas, todo esto se presenta mezclado, en forma de caos. Por lo tanto, ya sabemos que hay un universo que está presente en forma de orden, pero a su vez en forma de caos. ¿De qué se trata jugar a las cartas entonces? Jugar a las cartas significa que vamos a poner en movimiento al universo para que en cada jugada nosotros podamos ir encontrando una forma de articular lo que nos toca para llegar a nuestro destino, que es el triunfo. En el caso de los arcanos mayores del tarot, bueno, vamos un paso antes. Hablemos del tarot. No voy a hablar del tarot históricamente, no lo voy a desarrollar cronológicamente. Hay muchos videos interesantes al respecto, después voy a ver si les dejo un link. Pero a mí lo que me gustaría traerles sobre el tarot es lo siguiente. Vamos a empezar a despejar algunas visiones que existen del tarot. La primera visión que existe del tarot es la más rústica de todas. Es la visión en donde yo escojo una carta y esa carta va a determinar mi futuro inmediato. Suele suceder mucho en las películas. Esto es absolutamente reprochable a todos los directores de cine que no entienden con qué están trabajando, con qué sistema están trabajando. Lo primero que pasa es que alguien saca esta carta, entonces esto significa que alguien se va a morir. En la realidad, físicamente, saca esta carta y a los 10 minutos se le cae un piano en la cabeza. No, no es así. La segunda, lo voy a decir de esta manera, la segunda brutalidad que sucede es también en las películas que alguien saca esta carta y resulta que pasa alguien por detrás, un monstruo, se abre una puerta. No, todo eso no existe, no funciona así. Ese es el primer nivel que hay que olvidar por completo, que es un nivel bastante determinista. Imagínense, está bien, si esa fuese la lógica, entonces, ¿qué pasaría si yo saco una carta como esta? Nunca sale esta en las pelis, ¿no? No sale. Bueno, este es un ángel, por lo tanto, nadie cree en los ángeles que aparezcan porque yo saqué una carta. O este, ¿no? El sol, la plenitud, ni los mellizos. Nadie creería que van a aparecer dos mellizos, por lo tanto, es el primer nivel que hay que sacar del camino. El segundo nivel es complejo porque se trata de la gente que dice: yo te hago una tirada de tarot y por lo tanto voy a adivinar tu futuro. ¡Oh! Horrible. Tampoco es eso. Ninguna carta, ya que dijimos, ninguna carta es determinista, por lo tanto ninguna carta puede adivinar el futuro. Ahí hay un punto que yo dejaría, vamos a abrirlo en punto A y punto B. Si alguien dice que puede adivinar tu futuro con una carta, te está engañando, eso es imposible, así que dejémoslo del punto A, esa es la trampa. El punto B es distinto, que es el nivel oracular. Los oráculos en la antigüedad, hay muchas formas de oráculos, hay oráculos más naturales y hay oráculos que tienen una base, digamos, no matemática, pero sí mucho más elaborada, por lo tanto tienen sistemas. Por ejemplo, las monedas de I Ching, la verdad, son sistemas que si uno los sigue, sistemas simbólicos, que no les va a decir el futuro, pero sí los va a encauzar en una energía, en donde están ustedes trabajando. En el tarot pasa algo parecido. Si yo tuviese que definir qué pasa con el tarot, primero es un oráculo, tiene que participar la persona que va a consultarlo. No puedo estar yo frente a ustedes y yo tirarle las cartas a ustedes. No. Ustedes tienen que agarrar el mazo, mezclarlo lo suficiente y para cada situación que ustedes deseen preguntar, tienen que sacar una carta. Son ustedes. Cuando la colocan, se puede analizar esa carta desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de un proceso personal que ustedes en el que estén avanzando, y ustedes pueden verificar si ese proceso se está dando en ustedes. Esa es la forma más sana que yo veo de la forma oracular.
Por lo tanto, ¿eso es adivinar el futuro? No, eso no es adivinar el futuro. Eso es eventualmente comprender a través de el azar de las cartas, como dijimos, es un universo en estado caótico, como nosotros, y a su vez, desde ese azar, nosotros empezar a darle un sentido y un orden a ese sistema, desde nuestro aspecto emocional, desde nuestro aspecto espiritual, si se quiere, porque recuerden esta idea muy interesante que dijo Jung: el símbolo como tal es el lenguaje del alma. Por lo tanto, ustedes, esta carta, si ustedes la trabajan hoy, su alma va a estar explicando una versión, y probablemente dentro de unos días su alma no le está cambiando el sentido total, sino que lo está reorientando ese sentido en otra dirección. Por lo tanto, a ver, haciendo una pequeña síntesis, necesita de su participación, necesita también de aprender a interpretarlas ustedes. La persona que los ayuda los está ayudando nada más. Por lo tanto, podemos decir que ese sistema oracular eventualmente lo que hace es que nosotros podamos ampliar nuestra visión sobre lo que nos esté pasando en ese momento. No les va a explicar más allá de algo que ustedes están viviendo, pero con un poco más de perspectiva en términos modernos. Ese es el sentido que le podemos dar al tarot oracular, donde nosotros, estando en una situación especial de vida, en mi presente hoy, tengo esta problemática con mis expectativas laborales, mis expectativas emocionales, mi familia, mi contexto. Todo mi contexto está generando energías y vibraciones, y yo hay algunas que las entiendo, otras que no. Bueno, hacemos la tirada y vas a ver que hay muchas de esas energías, las vas a empezar a identificar, y eventualmente en un proceso de trabajo personal podés seguir meditando sobre eso, ir visualizando y usando tu imaginación, empezar a hacer como pequeñas amplificaciones, ya lo vamos a ver en otro momento, pero amplificar esos símbolos. Vean algo vuelvo al proceso del juego en general. Hay muchas teorías sobre por qué el tarot tiene lo que sería lo que conocemos como las cartas españolas, los cuatro palos, perdón, y además tienen lo que se llaman los arcanos mayores. ¿Por qué está esta separación? Una de las teorías que a mí me parece muy asequible por lo simple que es y por lo juguetona que es que de alguna manera este juego de cartas estaba permitido, estaba habilitado. Sin embargo, este lenguaje es un lenguaje más de la alquimia, ya lo vamos a ver. La representación simbólica de las imágenes tiene que ver con la alquimia. Básicamente porque usaban dibujos para demostrar ciertos procesos. Entonces suena muy interesante que si ustedes son unos jóvenes que empiezan a investigar sobre la alquimia y demás, tiendan a ocultar, cuando venga alguien, tiendan a ocultar esto en el mazo de un juego tradicional. Es como si fuese un libro prohibido dentro de una biblioteca permitida. Ahora bien, esto yo no lo puedo asegurar, pero me suena muy interesante. ¿Por qué prohibido? No es que estaba literalmente prohibido, pero empiecen a comprender las épocas, y esto es algo que me gustaría ir acercándome porque lo experimenté hace poco. Ir llevando el cerebro nuestra percepción a la época donde esto sucedía. Porque claro, nosotros siempre evaluamos las épocas casi como si fuesen épocas geológicas, ¿no? Decimos en el precámbrico esto y esto. En la Edad Media esto y esto. Y quizás cometemos el error de juzgar esas épocas con el quantum de conocimientos que tenemos hoy, que no solo son muchos y muy, muy importantes, sino que son populares. En la Edad Media estos procesos no estaban del todo aceptados. Piensen que quizás estaban conviviendo estos juegos
con las ideas de lo herético. De hecho, hace poco aquí en España, en un libro muy interesante que escribió otro diseñador gráfico de aquí, creo que es de Mallorca, lo tengo que revisar el dato, que se llama El esoterismo en España, también da una pista muy, muy gráfica y muy interesante sobre esto. ¿Por qué? Él dice, los alquimistas o el lenguaje alquímico sobrevivió en los distintos periodos junto a los reyes, a los castillos. En los castillos, en cada palacio había un espacio para el alquimista. ¿Por qué entonces en un medio donde quemaban a la gente por ser herética, por practicar brujería o hechicería, enseguida iban al fuego? Como la alquimia, que está en un aspecto esotérico, más ocultista si se quiere, de la práctica dogmática del catolicismo, sobrevivió. Sobrevivió porque todos los reyes, todos los príncipes, todos los condes y vizcondes quedaron cautivados por esta idea de que el plomo se podía convertir en oro. Y todos tenían que financiar sus propias campañas, tanto de conquista como de defensa. Por lo tanto, los alquimistas quedaron siempre cerca de los reinos por la promesa del oro. Por eso el lenguaje alquímico entró y penetró en la cultura a través de las imágenes, a través de las tablillas, a través de imágenes que no son lo que nosotros entendemos hoy como imagen cuando sacamos una foto con el teléfono. Estas imágenes están construidas, son el legado de los miniaturistas de la Edad Media, que cada gesto, cada pincelada correspondía a un concepto buscado en los textos que estaban al costado. Para hacerlo simple, el tarot de Marsella, que es el más típico, por supuesto después vamos a ver distintos tarots, ya de entrada tenemos color amarillo, rojo y azul. Estos colores no son al azar, estos colores están en muchas miniaturas medievales. No tienen que ver justamente con que son los colores primarios en los cuales a partir de ahí mezclando se podían conseguir el resto de los colores. Esto, si lo vieron en segundo o tercer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente había gente de conocimiento, había gente de superstición, y había gente que podía articular de alguna manera esos dos campos, que eran las personas. Esto tuve oportunidad de verlo en el castillo de Ponferrada, que hay un castillo templario, y en una pequeña exhibición explica algo que es muy interesante. Uno de los exámenes para acceder a los templos y trabajar dentro del templo, o sea, somos campesinos, quien podía acceder al templo, a trabajar en el templo, tanto sea en la construcción, tenía que pasar algunos exámenes. ¿Saben cuál era uno de los exámenes más importantes? Poder dibujar. Ahora yo digo esto, piénsenlo un minuto. Después de poder dibujar, están hablando de poder, primero dibujamos, después calculamos y después construimos. Por lo tanto, si ustedes piensan en el origen de las hermandades masónicas, si se quieren, sus símbolos de la escuadra y el compás, de lo que estamos hablando es de la realización y del cálculo. Luego, la cualidad del dibujo y la capacidad de abstraerse mentalmente, de conceptualizar, ya es una parte de un camino hacia Dios. Por eso, cuando nosotros vemos el tarot en su desarrollo, vamos a ver que hay problemas de la vida cotidiana, como los problemas de la autoridad. Vamos a ver que hay problemas de la vida y básicamente de la vida espiritual, ¿sí? De la unión con Dios. Por lo tanto, es como que la alquimia es la capacidad de dibujar, y la capacidad de simbolizar y la capacidad de abstraerse de las cuestiones tangibles de la realidad. Es una forma intrínseca del desarrollo de la persona.
¿Vamos a seguir profundizando en el tarot? Sí, quiero hacer este camino, pero también quiero dejar de hacer videos de 1 hora. Sigo en la próxima. Tarot, tarot y tarot.